oler una flor, hacer malabares, reírse con un chiste, tener un sentido de la identidad propia o ser capaz de tomar decisiones en momentos críticos, todas estas acciones, ya sean simples o sofisticadas, están mediadas por nuestro cerebro. Como neurocientífica me fascina la increíble complejidad que es necesaria para dotar a nuestro cerebro de estas increíbles capacidades. Os diré que el cerebro tiene 8.000 millones de neuronas, un número similar al de estrellas de la Vía Láctea. No solo eso, sino que una neurona se comunica con otras a través de unas estructuras específicas que se llaman sinapsis. Pues bien, una sola neurona puede establecer miles de sinapsis. Se ha calculado que tan solo en la corteza cerebral, que es la estructura del cerebro que regula los comportamientos más complejos, existen 100 billones con B de sinapsis. Si esta complejidad no fuera suficiente, ahora os tengo que decir que en realidad no existe la neurona como tal. Lo que existen son cientos de tipos de neuronas diferentes. Cada uno de esos tipos tiene una estructura particular, una conectividad particular y unas funciones específicas. Y es toda esta diversidad de tipos neuronales lo que realmente confiere al cerebro con esa capacidad increíble de complejidad. Muy bien, entonces, ¿qué diferencia a nivel molecular cada uno de esos tipos neuronales? Pues ya sabréis que todas las células de nuestro cuerpo comparten el mismo genoma, el ADN. El genoma es como el libro de instrucciones básico que ha de seguir el organismo para formarse y funcionar. En el genoma existen muchos genes, más de 20.000. Un gen es el patrón que ha de seguir una célula para fabricar las proteínas que le permiten hacer su función. Pero todas las células comparten el genoma y no todas las células, incluidas las neuronas, los usan todos. Tienen que elegir solo aquellos que necesitan. Entonces los genes se podrían ver como una serie de instrumentos musicales, ¿vale? Imaginaros de nuevo un cerebro. Una neurona, vamos a poner por caso una motoneurona, que son las neuronas que controlan el movimiento. Pues esta neurona leería el genoma, identificaría los genes que necesita para funcionar, que serían sus instrumentos. Por ejemplo, los genes que le permiten proyectar un axón muy largo hasta el músculo. Pero en ese mismo organismo o en esa misma persona, otra neurona, que podemos poner por caso fuera una neurona olfactiva, lee ese mismo genoma, pero ahora selecciona genes diferentes, instrumentos diferentes que le permiten funcionar. Por ejemplo, activar los receptores para detectar las fragancias. Con toda esta complejidad, no es difícil imaginar que mutaciones en distintos genes pueden dar lugar a defectos y a enfermedades, instrumentos rotos, ¿verdad? Como puede ser el autismo, la epilepsia o el retraso mental. En nuestro laboratorio, como muchos otros laboratorios, lo que nos interesa es entender cómo durante el desarrollo embrionario se genera un cerebro que es sano y funcional, con toda esa diversidad de tipos neuronales. Porque este es el primer paso para luego poder entender qué procesos van mal en las enfermedades del neurodesarrollo. Os decía hace un momento, el genoma tiene muchos genes, más de 20.000. Os sorprenderá cuando os diga que realmente, si uno mira todo el genoma, los genes constituyen tan solo el 2%. Entonces la pregunta es, ¿y qué hay en el resto del genoma? En el resto del genoma se esconde lo que nosotros llamamos el genoma regulador. Y para explicaros un poquito mejor esto, os he traído 2 vídeos cortitos. Os hablaba de los genes como instrumentos musicales, pero enseguida podréis entender que los instrumentos musicales no son suficientes para hacer música. Ahora vais a ver una orquesta, el theme de Benny Macleod, en el que al principio los músicos, cada uno toca una partitura sin orden ni concierto. Está claro que ahí no sonaba música, ¿verdad? Para que
suene la melodía, es necesario que todos los instrumentos sigan una partitura y que haya un director que les dirija. Eso que acabáis de oír es el genoma regulador, ¿vale? El que se preocupa de que cada gen esté en el momento adecuado, en el lugar adecuado y en el nivel adecuado. Entonces, ahora ya es fácil imaginarse que tan importante es tener los genes, los instrumentos, como las partituras, que están escondidas en ese 98%. Por lo tanto, mutaciones tanto en los instrumentos como en las partituras pueden llevar a patologías. Perdón. Además, es importante tener en cuenta una cosa. Imaginemos el genoma como una gran diana. Y ahora pensemos en dos cosas. Una ya la sabéis, que es que los genes codificantes, los genes, son solo el 2% de esa diana. Y la segunda es que las mutaciones aparecen al azar. Es como si nos vendáramos los ojos, cogiéramos dardos y los tiráramos a esa diana. Es fácil darse cuenta de que la mayor parte de las mutaciones no van a caer en los genes, van a caer en este 98% restante donde se esconde el genoma regulador. De manera que es muy importante entenderlo para saber qué consecuencias tienen las mutaciones. ¿A qué problema nos enfrentamos los científicos? Desde hace ya muchas décadas, cuando se describió la estructura del ADN, en los años 50, los científicos se propusieron identificar cómo se almacenaba la información en el ADN. Y de hecho ya en los años 50 y de los 60 se hicieron unos descubrimientos que permitieron describir el código genético. El código genético nos permite leer los genomas de cualquier especie en el planeta, incluso especies que todavía no se han descubierto, y ser capaces de identificar los genes de ese genoma. Y diréis, ¿pero cómo se pueden leer si ni siquiera se han descubierto? Pues esto es porque es una regla tan básica de la biología que en realidad ya estaba presente en el ancestro común a todos los seres vivos. Y como es tan básica, se ha conservado a lo largo de millones de años de la evolución. Es como si los científicos ahora hubieran aprendido un lenguaje y pudieran ir a una biblioteca y leer cualquier libro. Muy bien, entonces eso fue algo fundamental en biología. Sin embargo, os estoy hablando del código genético, ese 2% de genes. ¿Qué ocurre con el 98% restante? ¿Qué ocurre? Sabemos hacer los instrumentos, pero ¿qué ocurre con las partituras? Pues lo que ocurre es que a día de hoy estamos completamente ciegos a saber leer el lenguaje musical, que es el genoma regulador. Sabemos dónde están los genes, pero no podemos predecir ni dónde, ni cuándo, ni cuánto se expresan. Entonces, me encuentro a mí misma como investigadora frente a la fascinación que me despiertan las preguntas complejas. Por una parte os hablaba de lo complejo que es el cerebro, la estructura probablemente o con toda seguridad más compleja de la naturaleza. Pero por otra parte os he hablado de que existe un lenguaje, el genoma regulador, al cual desconocemos cualquiera de sus reglas. Claro, la fascinación puede ser algo muy romántico, pero cuando uno intenta hacer ciencia es muy poco práctica. ¿Cómo puedo avanzar yo en el conocimiento de estas dos preguntas tan fascinantes? Es aquí donde mi fascinación por las cosas complejas realmente se doblega ante la importancia de lo simple. Y os explicaré lo que quiero decir con esto. Os hablaba de la importancia del descubrimiento del código genético, ¿verdad? Hace un momento. Pues un detalle importante que nos he dicho es que los experimentos que permitieron identificar o describir el código genético no se hicieron con células humanas. Esos experimentos se hicieron con virus y con bacterias, unos seres muy simples, pero que permitieron, por su simplicidad, describir este código que luego se ha visto que estaba conservado en animales, incluidos en humanos. Entonces aquí la idea es un poco la misma.
No intentemos entender el cerebro humano porque es demasiado complejo. No intentemos descifrar el lenguaje del genoma regulador del genoma humano. Busquemos un animal, busquemos un sistema más simple, pero que nos permita encontrar la raíz, lo fundamental, que luego podamos crecer sobre ello. Con esta idea en mente, ya en los años 60, un investigador excepcional, Sidney Brenner, que de hecho había formado parte del equipo que describió el código genético, decidió invertir el resto de su carrera investigadora estudiando un pequeño nematodo de poco más de 1 milímetro de longitud que se llama Caenarditis elegans y que nosotros cariñosamente le llamamos el gusano. ¿A qué me refiero con un animal simple? Os decía, nuestro cerebro tiene 86.000 millones de neuronas. El gusano tiene 302. ¿Sí? Y algo muy importante es que con esas muy poquitas neuronas en comparación a las nuestras, ya se pueden distinguir más de 100 tipos diferentes. Os hablaba de la importancia de la diversidad de neuronas. Incluso en animales tan simples ya es necesario una gran diversidad de neuronas. C. elegans es simple, pero ya tiene la capacidad de aprender, de memorizar, de olvidar o de tomar decisiones. El número de genes del genoma de C. elegans es parecido al nuestro, pero ese lenguaje musical, esas partituras, el genoma regulador, es 50 veces más pequeño. De manera que para nosotros trabajar con C. elegans es un poco como una lección básica de música. Pero lo importante es que es lenguaje musical, de manera que estamos aprendiendo sobre las mismas reglas. Perdón. En el laboratorio, como nos vemos, es como si fuéramos estudiantes de primer curso de conservatorio, que tenemos pasión por la música, nos fascina y nos abruma la complejidad de las melodías que nuestras neuronas del cerebro son capaces de interpretar. Pero por otra parte sabemos que a lo máximo que hoy por hoy vamos a aspirar es a empezar a identificar unas pocas notas y unas simples melodías, que es el entender cómo se genera la diversidad de neuronas en C. elegans. Nos ilusiona pensar que nuestro trabajo, junto con otros grupos, nos va a permitir cada vez entender mejor ese lenguaje musical que para nosotros es el genoma regulador. Eso nos permitirá cada vez aprender melodías más complicadas y además, de manera importante, esa enseñanza nos va a permitir también identificar fallos en las partituras, es decir, entender la biología que hay detrás de las mutaciones del genoma regulador que hoy por hoy no entendemos. De manera que eso será importante para entender mejor la etiología de enfermedades de componente genético, incluidas las del sistema nervioso. Sabemos en el laboratorio que tenemos un largo camino por delante, pero es verdad que cada nueva nota musical que aprendemos nos llena de alegría y nos impulsa a seguir con nuestro trabajo. Muchas gracias.